Buenas, vamos a comenzar en esta ocasión a desarrollar el tema de tablas de verdad. Como lo habíamos platicado en clases anteriores, el sentido que tiene estudiar lógica es referente a las formas como nosotros estamos argumentando, cómo nosotros argumentamos nuestro lenguaje, ¿verdad? Por eso el sentido de estudiar lógica, lógica simbólica. Dentro de los ejercicios, ¿verdad?, que se van a desarrollar, está precisamente este tipo de formas, en donde tenemos la primera premisa, donde está el número 1, ¿verdad?, que es A disyunción de B, entonces A conjunción de B, y la segunda premisa, que sería A disyunción de B y la conclusión. Esos tres puntitos que ustedes miran ahí nos indica que es una conclusión, ¿verdad? A conjunción de B sería nuestra conclusión. Entonces, aquí el punto es que tenemos que identificar o hacer una traducción de un lenguaje natural, ¿verdad?, el lenguaje con que nos comunicamos en nuestra cotidianidad, a un lenguaje formal. Y aquí cuando hablamos de un lenguaje formal, ¿verdad?, es que utilizamos las variables. En este caso, en este ejercicio, tenemos dos variables. La variable que se refieren a las letras, la letra A y la letra B, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar. Es un ejercicio de aplicación de las tablas o de las reglas de las tablas de verdad, en donde están precisamente cada una, ¿verdad?, de los valores de verdad y falsedad que debe de colocarse en la tabla de verdad. Entonces, a continuación, vamos a ver la tablita de verdad. Y lo primero que tenemos que entender es que para poder hacer este tipo de ejercicios existe un procedimiento, ¿verdad? Y el procedimiento nos dice, para hacer este tipo, para saber si un argumento es válido o inválido, porque recuerden que la tabla de verdad, eso es lo que nos está indicando, ¿verdad?, al final, si un argumento es válido o inválido. Tenemos que aplicar, primer parte del procedimiento, aplicar la regla, ¿verdad?, que es esta fórmula, 2 a la n, en donde n es nuestra constante que se refiere a nuestras variables. En el caso de nuestro ejercicio tenemos dos variables, que es la letra C y la letra D. Por lo tanto, ¿verdad?, si aplicamos la fórmula 2 al cuadrado, tenemos como resultado 4. Ese 4, ese número, va a ser el número de líneas de espacios 1, 2, 3, 4 que pueden ver ahí, el cual nos va a indicar, ¿verdad?, que en este ejercicio, como solo tenemos dos variables, solamente necesitamos 4 espacios para poder saber si nuestro argumento, ¿verdad?, es válido o inválido. Entonces, una vez que aplicamos nuestra regla, primera regla, luego seguimos con lo otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues aplicar, ¿verdad?, lo que son valores de verdad y falsedad a cada una de nuestras variables. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, a hacer la operación tomando en cuenta los valores de verdad y falsedad de cada una de las variables. Entonces nos dice la regla que comenzamos siempre por la variable que está al lado izquierdo, la primera variable, a colocar los primeros valores de verdad, la mitad van a ser verdaderos y la otra mitad van a ser falsos. Entonces tenemos, ¿verdad?, verdadero, verdadero, falso y falso en nuestra primera variable. Nuestra segunda variable, en el caso de la letra D, vamos a tener alternar estos valores de verdad, donde tenemos el primer valor de verdad verdadero, el segundo falso, el tercero va a ser verdadero y el último falso. Ya tenemos pues parte de esos valores de verdad que nos van a servir para hacer la siguiente operación. Atentos aquí. Aquí hay una cosa interesante porque tenemos que identificar, ¿verdad?, cuáles son nuestras conectivas lógicas. Y cuando hablo de conectivas lógicas, ¿verdad?, tenemos la disyunción, la conjunción, el condicional, el bicondicional, ¿verdad?, y algún otro símbolo especial como ser la negación. Pero volviendo a las conectivas lógicas, en este ejercicio tenemos 3 conectivas lógicas. Por ejemplo, en la primera premisa podemos ver D disyunción C, disyunción de D. Es nuestra primera, ¿verdad?, conectiva lógica. Luego, miramos en el otro grupo que están dentro de los paréntesis, las dos variables, C conjunción de D. Pero también miramos
que tenemos una conectiva lógica que nos está uniendo esos dos argumentos. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar, ¿verdad?, nuestra conectiva lógica principal. Aquí, en este ejercicio, nuestra conectiva lógica principal es el condicional, ¿verdad?, que es esa herradura, así como de lado, llamémosle, ¿verdad?, que nos indica los valores de verdad referentes a una tablita, así como lo hace la disyunción como la conjunción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a operar? Una vez que tenemos estos valores de verdad y falsedad en estas premisas, ¿verdad?, en estas variables, ahora lo que hacemos es aplicar nada más la regla. ¿Qué hacemos? Primero, trabajamos, ¿verdad?, con lo que está dentro de los paréntesis. Ojo, porque ya identificamos que nuestra conectiva lógica principal es un condicional. Eso lo vamos a dejar por último. Vamos a trabajarlo por último. Entonces trabajamos lo que está dentro de nuestros paréntesis y que es una tabla de verdad de la disyunción, ¿verdad? ¿Qué nos dice la disyunción en esa tabla de verdad? Siguiendo las reglas, esto es muy mecánico. Nos dice que cuando el antecedente cuando ambos son verdaderos, va a ser verdadero. La única forma que va a ser falso en una disyunción es tanto cuando el antecedente como el consecuente son falsos. Entonces vamos a ver si eso se nos cumple en algún lado de la tabla de verdad. Entonces tenemos, ¿verdad? C o D desde una disyunción es verdadero, son dos verdaderas. Verdadero y falso es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Ojo aquí en la última línea. Tenemos esa condición. Son dos falsas, tanto el antecedente como el consecuente. Por lo tanto, es falso. Solo vamos aplicando las tablitas de verdad. Entonces ya hicimos la parte de la disyunción. Ahora vamos, recordemos, a hacer lo que está dentro de los paréntesis para dejar por último, ¿verdad?, nuestra conectiva principal. Entonces vamos ahora a aplicar una tabla de verdad, ya no de una disyunción, ahora tenemos una conjunción. ¿Y qué nos dice la regla de la conjunción? La conjunción nos dice, ¿verdad?, que solo cuando ambas son verdaderas, tenemos como resultado verdadero. De ahí los demás casos, cuando el antecedente y el consecuente, uno es verdadero y otro es falso. Vamos a ver a dónde se nos cumple esa regla, a ver si se cumple. Tenemos la primera línea, verdadero y verdadero. Ojo, ahí se nos cumple. Es verdadero. Tenemos que es verdadera. Luego, en la segunda línea, ¿verdad?, tenemos verdadero y falso. Es falso. En nuestra tercera línea, falso y verdadero. Es falso. Y la última línea donde ambas son falsas. Ya tenemos parte del ejercicio, ¿verdad?, de esta primera premisa, desde la cual vamos a obtener ahora esa relación que existe, ¿verdad?, entre los dos ejercicios que están entre paréntesis con nuestra conectiva lógica principal. Entonces, la habíamos identificado que es un condicional. ¿Qué nos dice la regla del condicional? El condicional nos va a decir que cuando tenemos de antecedente verdadero y el consecuente es falso, es falsa nuestra tabla de verdad, ¿verdad? Es decir, a dónde vamos a colocar ese valor de verdad o falsedad. Entonces vamos a ver a dónde se nos cumple eso en nuestra conectiva lógica principal. Entonces vamos a leerlo de izquierda a derecha. Verdadero y verdadero, ¿se cumple esa condición para falsedad? No se cumple, por lo tanto es verdadero. Verdadero y falso, ¿se cumple esa condición? Ojo, sí se cumple. Verdadero y falso, ¿se cumple? Claro que se cumple, falso. Y la última son dos verdaderas, por lo tanto es verdadero. Entonces ya tenemos nuestra primera premisa, ¿verdad? Ya la tenemos prácticamente resuelta y aquí vamos a quedarnos con esta parte, porque es nuestra conectiva lógica principal, ¿verdad? Eso ya lo vamos a aplicar en la conclusión. Entonces seguimos con nuestra segunda premisa, ¿verdad? Miramos que la tabla de verdad que vamos a ocupar en esta premisa se refiere a una conjunción y recordemos que la conjunción, ¿verdad?, solo cuando ambas son verdaderos es verdadero.
Entonces tenemos C y D. Verdadero y verdadero, cumple esa condición, es verdadero, por lo tanto, verdadero. Verdadero y falso, en la segunda línea de abajo, es falsa, no se cumple esa condición, porque es una conjunción. Falso y verdadero, falso, y falso es falso. Solo en la primera línea se cumple esa condición. Ahora vamos con nuestra conclusión, ¿verdad? Que tenemos C y D. Podemos ver que los valores de verdad están relacionados ya no a una conjunción, sino que volvemos de nuevo a una disyunción. Y recordemos que en la disyunción estábamos diciendo que solo es cuando ambas son falsas, ¿verdad? El valor de verdad es falso. Entonces vamos a ver. Verdadero y verdadero. En nuestra última renglón, pues tenemos que es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Y aquí sí se nos cumple esta última condición. Falso y falso es falso. Aquí ya tenemos completa nuestra tabla de verdad, en donde para saber si nuestro argumento es válido o inválido, vamos a tomar pues en consideración los resultados de la primera premisa. Recordemos que siempre vamos a ubicarnos en la conectiva lógica principal. Luego tenemos la segunda premisa y luego la conclusión, ¿verdad? Porque aquí lo que vamos a identificar es que dentro de las dos premisas, ¿verdad?, que hemos hecho el análisis, si tenemos la forma, si las dos premisas tienen valores de verdad, verdaderos, verdaderos, y la conclusión falsa en uno de los espacios, nuestro argumento es inválido. Vamos a ver si eso se cumple. Verdadero, 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 no se cumple. Falso, falso, verdadero. Aquí se cumple en esta parte. Tenemos falso, falso y verdadero. Verdadero, falso y falso. Bien, este ejercicio, como lo hemos desarrollado, nos indica que este argumento es válido, ¿verdad? Porque recordemos que para poder saber que un argumento es válido o inválido, si estamos hablando de la invalidez, sus dos premisas, ¿verdad?, es decir, tienen que ser verdaderas y la conclusión falsa. Vamos a ver si eso se cumple. En la primera línea, verdadero, verdadero y verdadero, no se cumple. Segunda línea, falso, falso, verdadero, no se cumple. Falso, falso, verdadero. La última línea, verdadero, falso, falso. Por lo tanto, nuestro ejercicio es válido. Entonces, este tipo de ejercicios son los que van a tener que estar desarrollando ustedes en la guía, ¿verdad?, para la entrega de esta segunda unidad. Muchas gracias y pues espero que les haya servido esta introducción a la forma o al método de tablas de verdad.